amados hermanos, qué bendición volverlos a tener y conectarnos a través de este medio. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar unidos de corazón orando por sus necesidades. Sabemos que hay muchas necesidades en este tiempo, demasiadas, pero también sabemos que aquel que cree en Dios, que pone su confianza en Dios, esa persona va a salir en victoria. Amén. Entonces, conectémonos, alistémonos en nuestro corazón para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también para orar. De una vez, alista tu Biblia y conéctate con el Señor en este momento. Amén, bienvenidos a todos. Qué alegría poder estar aquí nuevamente, como decía mi esposa, disponernos, estar listos, estar pilos. Recuerde siempre cuando estemos haciendo una enseñanza bíblica, no solamente de poner cuidado, porque yo sé que usted pone cuidado, pero también es muy importante que usted aliste su Biblia y también, como nosotros, aliste un cuaderno de apuntes, ¿cierto? Con su lapicero. Muy importante que nunca se olvide de esas cosas, porque Dios en cualquier momento puede hablar cualquier cosa a su vida en particular, y si usted se confía en su memoria, probablemente ya después cuando quiera acordarse no se va a acordar. Yo regularmente, ¿qué hago? En oración, leo la palabra de Dios, escucho, me medito y de pronto llega un momento en que el Espíritu habla a mi espíritu y wow, entonces yo ya tengo mi esfero y tengo mi libreta lista para apuntar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Amén. ¿Qué te parece, amor? Vamos a hacer una oración y entregamos este momento en manos del Señor. Amén. Amén. Sí. Allí donde estás, vas a cerrar tus ojos y te vas a conectar con el Señor. El Señor dice que cierra tu puerta, pues tal vez estamos en familia, pero sabemos que cerrar la puerta también es apagar todo ruido. Así es. Apartar nuestro corazón y nuestro tiempo es para el Señor. Amén. Estos minutos, conéctate con el cielo, porque cuando nosotros adoramos y le creemos al Señor, cosas milagrosas suceden. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, Gracias, Padre, por todo lo te que tú alabamos, haces, Señor. Gracias, entregamos Jesús, este tiempo en tus manos, por toda tu Señor. bondad. Gracias porque tú estás Gracias, en Jesús. cada hogar, Señor. Gracias, Te Señor, alabamos. porque tú nos vas a Te hablar en bendecimos, este día, Señor. Señor, Gracias. de una forma maravillosa, Amén. Señor. Glorifícate, Gracias, Señor. Padre bendito, Glorifícate, Padre, por cada corazón que por se cada conecta corazón, en este Señor, día, en el nombre Señor. de Jesús. Padre Habla Santo, tu presencia particularmente está cada ahí, uno, Señor, y tu Gracias. fortaleza. Gracias, Señor. Padre bendito. Padre bendito, alabanza, tu gloria desciende, tu poder, Señor, Jesús. nos llena. Gracias, Jesús. Padre, algo que anhelamos Amén. es tu presencia. Amén. Y entregamos, Gloria, Señor, este gloria tiempo de a Dios. oración en tus manos. Aleluya. Es en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Qué tal esa la oración? Gloria al Señor. Gracias por su palabra, gracias Señor porque podemos acercarnos cada día más a Él con gratitud, podemos acercarnos cada día más a Él con alabanza, con adoración. Tenemos un acceso libre al trono de gracia. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a compartir una pequeña palabra en esta noche. Sobre esa palabra es que queremos enfocarnos en orar. ¿Está bien? Vamos a hacer lo que denominamos una oración escritural. Una oración Amén. escritural significa que no oramos lo que primero se nos venga a la mente, sino que oramos basado en algo que hemos leído en la palabra y que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Amén. Eso es oración Amén. escritural. Gloria a Dios. Y cuando lo hacemos, podemos decir claramente que estamos orando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esta, la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos en la palabra, pues inmediatamente estamos aferrándonos a algo que Dios prometió, algo que está escrito, y entonces Dios es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en un texto llamado Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo sé que usted lo sabe, lo conoce, lo hemos predicado infinidad de veces y eso es extraordinario. Bien, vamos a leer lo que dice esta palabra porque me parece extraordinario. Amén. Lo voy a leer desde el versículo 11, ¿cierto? Y en la Biblia que yo tengo dice la palabra, dice el título, la perícopa, dice la palabra descubre nuestra condición. ¿Allí dice alguna perícopa? No. Entonces algunas Biblias tienen perícopa, o sea, el titulito negro ahí encima, otras sí lo tienen, unas sí, otras no. Bien, voy a leer, vamos a leer, mi amor, lees por favor Hebreos capítulo 4, 11, 12 y 13, por favor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero hablar acerca de algo que Dios habló a mi vida esta mañana cuando estaba teniendo mi tiempo con Dios.
Y algo que me llamaba la atención es que hemos descubierto, o algo que he percibido, no sé si usted lo ha percibido, tú lo has percibido, y es que muchas veces cuando escuchamos una enseñanza bíblica o leemos la Biblia, creemos que es simplemente un conglomerado de mitos, un conglomerado de historias, ¿cierto? Pero que no vienen al caso nuestro, o sea, como si fuera solo historia, como si se hubiera quedado, digamos, anclada en el tiempo la Biblia. Y algo que me llama la atención especialmente es que el escritor sagrado de Hebreos, que no sabemos cuál es su nombre, él dice algo y me llama la atención, dice la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, Viva y eficaz. viva y eficaz. O sea, vamos a encontrar que hay dos características increíbles en la palabra de Dios. Dice primero, la palabra es viva, la palabra es viva, o sea, tiene vida y no solamente tiene vida, sino que cumple un propósito. La palabra eficaz es la palabra griega energes, que significa cumple un propósito, cumple un objetivo. Es interesante ver esto porque y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces empecé diciendo que regularmente nosotros pensamos que cuando escuchamos un sermón, escuchamos una palabra predicada, regularmente creemos que esa palabra no es para nosotros, porque decimos, bueno, es bonita la historia de José, bonita la historia de Abraham, bonita la historia de Noé, hasta bonita la historia de Jesús o de Pablo, pero como que decimos, ¿será que eso me corresponde a mí? Aquí este versículo está diciendo, la palabra es para que te la apropies. Amén. Dicho de otra forma, la palabra es para que te la apropies, su mensaje es para ti y para mí. O sea, cuando Dios está diciendo esta palabra, tú no debes pensar que simplemente es un conglomerado de historias que fue para otras personas. Así La es. palabra es viva y es Eficaz. eficaz. Amén. Por eso, mis amados hermanos, yo tengo que entender esto. Cada vez que el Señor me está diciendo, hablando a través de su palabra, Él está hablando a nosotros para que hagamos cosas, para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y entonces el Señor me hacía ver, mira, dile a la gente que la palabra mía es una carta de amor para ellos. Yo no sé si usted tal vez ha estado enamorado alguna vez, pero yo recuerdo que cuando mi esposa, que en aquel tiempo era mi novia, me escribía alguna carta, me escribía algún monachito, me escribía algún pensamiento, me escribía algún poema, yo lo abría con mucha expectativa, lo abría con mucho amor y me deleitaba y lo volvía a leer y luego lo olía y luego lo volvía a releer y Dios nos escribió su carta de amor acá. Amén. Nos escribió una carta de amor y yo creo, hay algo que tenemos que entender, amados hermanos, tenemos que tomar la Biblia para nosotros. Aprópiate de la palabra de Dios, aprópiate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ti, no es un conglomerado solo de historias. O sea, cuando tú ves la historia de José, que todo lo que sufrió, todo lo que vivió, está diciendo, mira, te estoy poniendo un ejemplo a ti. Entonces, es tan importante esto, mis amados hermanos, que entendamos claramente la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, entienda esto. Cuando mi esposa empezó leyendo el versículo 11, leámoslo otra vez, ¿qué es lo que empieza diciendo? ¿Con qué palabra empieza diciendo él? Procuremos. Procuremos. Entonces, fíjense que el escritor está diciendo, hay algo que todos nosotros tenemos que hacer. Es una razón, una acción que todos tenemos que dar. Y entonces dice, procuren entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor está refiriéndose a la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Recordemos que el pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros, fueron objeto de muchos milagros, pero ellos eran personas rebeldes, tercas, y entonces no entraron en reposo porque ellos estaban pensando en adorar a otros dioses, estaban pensando en desobedecer a Dios, estaban pensando que lo que decía Dios no era para ellos. Y cuando yo empiezo a pensar eso en mi propia vida, de que esto no es para mí, sino que es para mi vecino, y cuando escucho una predicación hago así, eso es para ti, Dios te está hablando a ti, entonces Dios no va a poder obrar un milagro en nosotros. Entonces por eso el reposo tiene que ver con una persona que se llama Jesús. Reposo significa el cesar del cansancio, el cesar de las preocupaciones, cesar de las dificultades, cesar de ese agobio que a veces tenemos en el corazón. Y entonces dice, la palabra de Dios es que viva
y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios, digamos, es un diagnosticador de nuestras enfermedades. Así Amén. es. Entonces, cuando tú te acercas a la palabra del Señor, tú tienes que acercarte con expectativa. Antes de leer la palabra de Dios, tú tienes que decir, Espíritu Santo, voy a leer tu palabra, tú fuiste el que la inspiró, necesito que tú me la reveles a mi vida, revélala a mi espíritu, eres un diagnosticador de eso, y entonces es tan precisa como el bisturí de un cirujano, es tan precisa. Entonces, vea que lo interesante, yo conozco gente que yo sé que gente que tiene una vida de oración, que tiene vida de oración, que tiene una vida de lectura del estudio de la palabra, y sé que esas personas tienen una vida diferente a la que no lo hace. Amén. Una vida diferente, una vida fructífera. Por eso, mis amados hermanos, Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere tocar eso. Dile, Señor, yo quiero apropiarme de esta palabra. ¿Qué piensas tú, mi amor Amén. lindo, de todo esto? Sí, lo que tú deseas es interesante lo que dice la palabra de Dios acerca de ella misma, Sí. ¿sí? Dice que es viva. Ujú. Nosotros hemos leído de pronto tantos libros y gracias al Señor por las personas que pueden capacitarse, que van a una universidad, que van a un colegio, que, bueno, hay muchas formas de capacitarnos. Eso lo tenemos que hacer. Pero la única palabra, el único libro, por decirlo así, porque es un libro donde contiene la palabra de Dios, es la Santa Biblia, que es Claro. viva y eficaz, es viva. O sea, cobra vida en aquella persona que Amén, la amén, escucha. amén. La palabra del Señor es la que entra al corazón, quita las impurezas, ¿cierto? Dice que la palabra de Dios dice que nosotros primero, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros Así delitos y es. pecados. Ujú. Pero el escuchar la palabra de Dios nos dio vida Amén, a así es. nosotros. Y qué bueno que nosotros como cristianos podamos tener una Biblia en casa. Qué bueno como cristianos que podamos tener esa Biblia en casa, pero no solamente tenerla allí, sino hacerla carne en nosotros, poder estudiar todos los días la palabra de Dios, poder tener un resaltador, poder tener un esfero, Ujú. una libreta de apuntes. Ujú. ¿Cuándo se vuelve viva en nuestras vidas? No solamente cuando está cerrada allí en nuestro escritorio, se vuelve vida cuando nosotros la abrimos y la estudiamos Claro. atentamente. Amén, amén. Ahora, no sé si ustedes han visto cuando uno ve en las películas cuando alguien le dio un ataque cardíaco y cogen unas dos planchas así y le colocan sobre la persona esto para revivirla. ¿Se ha visto? Sí, sí. Ahí pasa, por ese lugar pasa electricidad y hace que la persona salte así y luego la vuelve a colocar hasta que la persona vuelva a vivir. La palabra de Dios es viva y eficaz, significa que es la única medio que demuestra si estamos vivos o muertos espiritualmente. Amén. Por eso habla la Biblia, es viva y eficaz, o sea, es penetrante como una espada de dos filos. Una espada de dos filos quiere decir que corta al entrar, pero también corta al salir. Corta al Así es. entrar, o sea, corta al entrar, ¿qué significa? Que la palabra se hizo para predicarla, se hizo para confrontar, se hizo para reclamar las promesas. Está corta, ¿cierto? Corta una situación, Así pero también es. cuando sale te corta a ti. Quiere decir, te confronta y dice, bueno, tú estás confrontando al mundo, ahora, ¿qué tú tienes también para dar? Entonces, no sé si te acuerdas de Romanos 10:17 que dice así que la fe Viene por el oír y el oír de la palabra de por la Dios. palabra del Señor. Entonces, fíjese que la única manera, la palabra muestra que es nuestro, como cirujano, ¿cierto? Entonces, cuando tú escudriñas la palabra en fe, entonces va a demostrar que tu fe va a crecer, va a estar más viva que nunca. Amén. Y fíjense que no termina ahí, porque dice el escritor sagrado que no solamente es viva y eficaz, sino que tiene un propósito. Y el propósito es que dice que penetra, dice, y más cortante que es toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir ¿qué? El El alma, alma y ¿cierto? Y el espíritu, las las coyunturas coyunturas, y los los tuétanos, tuétanos, y y discierne los discierne pensamientos los pensamientos del y las corazón. intenciones del Wow. O corazón. sea, wow. O sea que la palabra de Dios no solamente alimenta nuestro espíritu, sino también corta en nuestra alma. El alma son emociones, mente y voluntad.
También dice tuétanos. Bueno, eso puede significar Las muchas cosas. coyunturas. Coyunturas, puede ser que nuestro cuerpo necesite sanidad y por escuchar la palabra del Señor puede traer sanidad. Ahora, perdóname lo que te diga. Hace algunos años, hace 10 años, tuve el privilegio de coordinar un programa para Colombia que se llama La Fe Viene por el Oír, un programa de una entidad norteamericana llamada Hosanna. Y me llamó la atención porque Hosanna tiene unos radiecitos que se llaman Proclaimers, que es un radio como estilo viejito, pero tiene todo el Nuevo Testamento dramatizado en el idioma donde uno lo lleve, el idioma de Gloria la a gente. Dios. Entonces habían proclamadores en español, teníamos proclamadores en Guayunaiki, que es la lengua de los guayú, de la Guajira, Nasayuhue, que son los del Nasa, en el Cauca, y llegamos allá. Y me llegó una vez como tenían que hacer este programa de ponerse a escuchar en grupos 1 hora diaria, todo escuchado de largo, llegó un testimonio de una persona en La Guajira que decía que padecía de un cáncer, y otra persona que padecía de endemoniada, y que con solo escuchar la palabra del Señor sanó su cáncer, Gloria a y con Dios. solo escuchar la palabra, otra persona fue libre. Aleluya, Señor. ¿Usted cree que la palabra de Dios puede hacer algo en su vida? Amén. La palabra de Dios no es solamente este libro, esto es papel y tinta. La palabra de Dios debe pasar de acá a acá. Así es. Y la palabra de Dios no es solamente un concepto, la palabra de Dios es una persona que se llama Jesucristo. Gloria a ¿Recuerda Dios. Juan 1? Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo lo que fue hecho por ese verbo. Así que el verbo es la palabra, el logos es la palabra, y ese logos habita dentro de ti. Gloria al Señor. Así que la presencia de Dios está dentro de ti, y tú no tienes por qué orar desde la necesidad. Tú tienes que orar desde tu posición. Aleluya. Y tu posición es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cohabita dentro de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué poderosa es la palabra del Señor que ha transformado a miles y millones de personas. Entonces, como decía nuestro pastor, cuando estas personas escucharon la palabra de Dios, el que estaba enfermo, el que tenía un espíritu de muerte, de cáncer, con solo escuchar la palabra del Señor, con solo la escuchó con fe, como dices tú, penetró al corazón e hizo lo que tenía que hacer, porque dice que es eficaz. Él necesitaba escuchar la palabra del Señor con un propósito. Entonces, en ese momento estaba padeciendo una necesidad, una enfermedad, y dice que la palabra del Señor entró y le dio sanidad. Amén. Y le dio vida, fue eficaz. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor hace lo que tiene que hacer. Pero tiene que ser recibida con fe. Tiene que ser recibida con fe, porque dice que la palabra del Señor es lo que nos fortalece nuestra fe. Amén. ¿Qué fortalece nuestra fe en medio de este tiempo que estamos viviendo? La palabra del Señor. Poner esos hábitos de leer la palabra del Señor, y hoy hay el privilegio que podemos también escucharla. Claro. Podemos verla en diferentes versiones. La palabra del Señor no es aburrida, dice la palabra del Señor es dulce al paladar. Amén. Cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la hablamos, se convierte en vida, pero también es dulce para hermosa, nosotros. Es poderosa. Amén. Ahora, la palabra eficaz, yo les dije que venía de un término griego que se llama energés. Y energés tiene un propósito, dice que se refiere a algo que es activo. Energés significa algo activo, de energía. Y de ahí viene la palabra de energía. Es algo activo, es algo que activa una vida. Como la energía. Por ejemplo, tú le colocas a un celular, digamos, este celular puede ser muy bonito, pero sin pila no funciona. Necesita una pila para que le dé energía. Energés. Entonces, energés significa que cuando tú estudias y interiorizas y meditas en la palabra del Señor, entonces va a haber algo activo, va a haber algo efectivo en tu vida. Quiere decir que lo contrario, la palabra contrario de energés es la palabra argos. La palabra argos significa ocioso, significa inactivo y significa ineficaz. ¿Qué significa? Que muchas personas hoy en día estudian la palabra de Dios, leen la Biblia, bueno, sí. Muy bonita. Bonita. ¿Cómo le pareció la predicación, hermano? Muy bonita. Bonita. ¿Y qué te habló el Señor? ¿Y te acuerdas de qué predicó el pastor?
De pronto el chiste que se Del dijo en perrito, ¿cierto? El ¿cierto? perrito, ¿te acuerdas del chiste del perrito? Ja, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esa persona recibió la palabra de Dios no con energés, sino con arroz. O sea, fue ociosa y fue inactiva y fue ineficaz. Entonces, siempre nosotros tenemos que escuchar la palabra con energés, o sea, activamente. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, va a cumplir un propósito en tu vida, por tanto, tenemos que tener expectativa y ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Amén. Poderosa es la palabra del Señor. Y el Señor está hablando a tu vida. El Señor conoce tu necesidad y a cada persona puede que escuche la misma palabra. Muchas familias están escuchando en esta hora. Otras personas están solitos, están escuchando. Pero Dios sabe de qué manera le habla a cada persona la Amén. misma palabra. ¿Qué necesidad tiene en este momento? Y necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios. Necesitamos activarnos nuestra fe. ¿Cómo la activamos? Por medio de la palabra del Señor, Amén. repitiendo la palabra del Señor, escribiéndola en los lugares de nuestra casa, poder desarrollar la palabra del Señor con nuestros hijos, poder Amén. motivar a nuestros hijos para memorizar los salmos, poder Así es. motivar a nuestra familia para aprendernos un texto de la palabra del Señor. Amén. Qué bueno que este tiempo podemos escudriñar la Amén. Biblia, ¿no? Gloria Y a Dios. nadie nos la impide, tenemos la libertad de ir a la palabra del Señor, de llevarla a nuestras casas, cuando en años anteriores no se No podía se llevar podía. la palabra del Señor o era demasiado costosa o no todos tenían la adquisición. Hoy en día tenemos la palabra del Señor en nuestras casas, pero ahora toca, hermano, nos falta algo importante y es colocarla en nuestro corazón, Amén. hacer la carne, porque el Señor dice que oigamos sí la palabra del Señor, pero que no solamente se quede en escuchar, ¿cierto? En escuchar, sino que salga a Amén. nuestro corazón y la hagamos carne, nuestras Aleluya. vidas. Bueno, ¿qué tal si oramos basado en ese pasaje bíblico? Y quisiera proponer algo. Propongamos algo y es, digámosle al Señor que nos dé hambre y sed por la palabra. Hambre y Amén, sed por la palabra. amén. Que el Señor, que sea lo más importante en el día, sea que tú te alimentes de la palabra y que puedas disfrutarla, deleitarte a sí mismo con ella. La palabra es para disfrutarla, es para deleitarse. Entonces, qué bueno, ya estando en estos últimos tiempos, porque realmente lo estamos, con todas estas señales que se están dando, que podamos gozarnos en la palabra de Dios y que la gente alrededor nuestra se pueda inspirar a seguir nuestro ejemplo. Es la mayor bendición que podemos dar a esta generación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Tenemos peticiones por salud. Si Amén. usted de pronto tiene peticiones por salud, nos puede escribir en este momento, pero también puede escribir en el WhatsApp del pastor y Sí. estaremos orando O por ahí esas mismo en el chat, peticiones. ahí mismo en el chat, ahorita mismo, como estás viendo esto, por favor pon tu petición. Ahí mismo, mientras estás viendo este video, nosotros estamos con un grupo de oración, ahí mismo leyendo y orando, pero queremos que tú te unas a nuestra oración. No es nuestra responsabilidad solamente, es tu responsabilidad, nosotros te vamos a apoyar. La idea es tomar esas peticiones y unirnos, Ujú. ustedes en su casa y nosotros en la nuestra, y poder unirnos en oración. Dice la palabra del Señor que todos en unidad pidiendo por una misma cosa. Vamos Amén. a pedir por esas oraciones, queremos recordar cada persona que está enferma, pero también orar por los Así hogares, es, Señor, así orar es. seguimos orando por los médicos, por el profesional médico. Mi amado hermano, es una responsabilidad Así, de la Señor. iglesia en Las este enfermeras, momento, de todos nosotros oh como Padre, iglesia, gloria a Dios. levantar en Sí, oración Padre. a los profesionales, levantar Oh, en oración Shalabababa. a nuestros gobernantes para que Dios les Ayalabababa. dé sabiduría para la toma de Amén. decisiones, Amén. que Dios también nos dé sabiduría a todos nosotros en este momento para llevar la vida, una vida llena del gozo del Señor, independientemente de las circunstancias, Así es. sabiendo que el Señor nos Amén. sostiene y que sus promesas
son amén y son ciertas, ¿cierto? Para Amén. nosotros. Amén. Vamos a orar por sus necesidades. Si Amén. tú estás Vamos a al pie de orar. otra Sí, persona, precioso, gracias. ¿qué tal si nos unimos Así. nuestras manos Gloria a Dios. y sabemos que la bendición viene de lo alto? Amén. El Gloria a Señor Dios. dice, clama y yo te responderé. Gloria a Dios. El Señor dice, Gloria a Dios. oren Sí, precioso. sin cesar, Amén. oren sin Amén. descansar, oren Amén. día y Amén. noche, Vamos. perseveren en Gloria, oración gloria, hasta gloria, ver la gloria, gloria de gloria a Dios, Dios. aleluya, Gloria porque a Dios. Dios tiene cosas Gloria a maravillosas Dios. para este tiempo, a los hijos de Gracias, Dios. Padre. Gracias, Los Padre, hijos en de el nombre Dios Jesús. no mendigarán pan. Amén. Hoy el Amén. Señor hablaba eso a mi Sí, vida. así Los es. hijos de Dios no No mendigarán mendigan pan, pan, ni de Señor, su ni su descendencia, Oh, ni nosotros en estamos este momento. desamparados, Señor. Padre, Gloria a gracias, Dios, Señor. gloria a Dios, Padre, Señor, en el oramos, nombre, Señor, por cada Amén. persona, Señor, Sí, que ha Padre. estado enferma, Sí, Señor. así es. Oramos, Señor, por salud Sí, divina, Señor, Señor, así es. por la vida de Oh, Nicole, sí, Señor. por Nicole, Padre Padre, bendito, en tus hay libertad, manos hay está, libertad, Señor. hay Enviamos, la libertad, hay abrazamos en libertad en oración. el nombre de Padre, Jesús. declaramos, Oh, Señor, que Padre, hay así victoria. es. Declaramos, Gracias, Jesús. Señor, aleluya, que Gracias, esa Jesús. mente, que ese Gracias, corazón, Jesús. Padre bendito, Padre, Señor, que todo rompe su toda cuerpo está, Sí, Señor, Padre. sometido Sí, bajo Padre. el poder En de el la nombre de sangre Cristo de se rompe Cristo, toda atadura. bajo ese Se pacto de rompe toda poder, atadura, Señor. La Padre, se sangre de Cristo destruye, está sobre Señor, ella. toda La tiniebla, sangre de Cristo Señor, está todo lo sobre que no ella. es tuyo. La sangre de Padre, Cristo. la cubrimos, En el Señor, con nombre de ese Jesús. poder de tu sangre En el preciosa. Tú nombre de la Jesús. cubres, Señor, con ese En el pacto nombre tuyo, de Señor, Jesús. con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por cada persona enferma, Gracias, Señor. Jesús. Padre, toca, Señor. Gloria, gloria, Toca allí gloria, donde gloria, está gloria, enfermo, gloria. Señor. Sí, Padre. Padre, toca Sí, allí Padre, ese así cuerpo es. enfermo, Amén. Señor. Ministra, Gracias. Señor, en ese órgano, Gloria a Dios. Señor. Gracias, Padre, Jesús. sopla la vida de Amén. Cristo. Por tus llagas Amén. hay sanidad. Amén. Por tus llagas hay Amén. medicina, Así es, Señor. Padre glorioso. Desde su cabeza hasta la planta de Oh, sus sí, pies Padre, hay así es. medicina, Señor. Se Gracias. levanta, Señor, esa Gracias, persona, Señor, que Gloria a antes, Dios. Señor, Amén. no podía, Señor, estar en pie. Se Amén. levanta con Amén. las fuerzas de Oh, Padre, Cristo. así es. Padre, gracias Sí, Padre, por tu así es. fortaleza. Aleluya. Gracias, Señor. Reprendemos Oh, todo Padre. espíritu Sí, de Señor. muerte, Vamos. Padre. Echamos fuera Vamos, ora, y ora. de todo espíritu Vamos. inmundo de enfermedad, Gloria a Dios, Señor. Señor. Padre, tú los Gloria a levantas, Dios, Señor. Padre Santo, con esa salud divina, Señor. Hay Mm. sanidad y medicina mental, emocional, física, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria Padre a bendito, Dios. oramos, Señor, por las familias, Sí, Señor. Padre, así Padre, es. oramos para que cada Sí, hogar, así es. Padre, se abra una Biblia, Amén. Señor. En cada Amén. hogar, Señor. Sí. Padre bendito, esté tu Sí, presencia. precioso En Rey. cada hogar Que haya se revelación, proclame tu palabra. que haya En cada hogar, iluminación, Señor, Padre, Despierta, podamos hablar con despierta hambre y salmos, sed con por tu himnos, palabra, Señor. Señor. Padre Que podamos bendito, tener un lenguaje Señor, de fe. restauración, En el nombre de consolación Jesús. a través de tu En el palabra. nombre de Jesús. Esa fe se En levanta, el nombre Señor, de esa Jesús, unidad Señor. familiar Así es, a Señor. través de la Trae paz, palabra trae poderosa. libertad, trae libertad, Padre trae Santo, en libertad. el nombre de Oh, Padre, Jesús, Señor. Señor. Padre, Oh, cada Padre, vez, así Señor, es. que escudriñemos Sí, tu Padre, palabra, así es. esa palabra Oh, entra shalom, como ba, 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 espada de doble filo, Oh, Señor. Rey, Padre Rey, Rey, bendito, Rey, en Rey. el nombre de Amén. Jesús, tocando nuestro espíritu, Amén. nuestro alma y nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Padre, tu palabra es viva, Señor, Amén. sobre cada corazón, Señor. Amén. Oramos por las finanzas, Señor, por los empresarios, por Sí, las así personas, es. Señor, que tal Así vez es. ahorita están diciendo Así qué es, vamos a Señor. hacer Así es, Señor. financieramente. Señor, tú lo sustentas, Pero el Señor dice, ¿de dónde eres viene el tu socorro? dueño y Tu del oro y socorro la viene plata, de Señor. arriba. En Y el serás nombre de como Jesús, árbol Señor. frondoso Oh, Padre, así es. junto a corrientes de agua. Corrientes de agua. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque venga el Sí, color, Padre, así Señor. es. Así Aunque es, venga Señor. el calor, Amén, nos amén. angustiará, Amén. Señor. Y No amén. habrá angustia, no habrá Sí, Señor, desasosiego, así es. Señor. Habrá paz, Señor. En el nombre de Dará Cristo. fruto en medio de la tormenta. Amén. Dará fruto en medio de este receso, Señor, Amén. económico. Habrá fruto para esas Sí, Padre, empresas. así es. Habrá fruto para esa Sí, Padre, persona así que es. confía en ti, que Gloria cree a en Dios. ti. Gracias, Gloria Señor. a Tú Dios. los levantas
de poder Gloria a en Dios. poder, con una mente ágil Oh, para Padre. hacer negocios, Shara, ba, Señor. ba, 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 ba. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Oh, cielos Padre, abiertos gracias, para Señor ellos, precioso. Señor. Campo Aleluya. frondoso, Señor. Aleluya. Oh, Corrientes de Padre, agua, gracias. aleluya. Oh, Gracias, Padre, Señor. gracias. Alabanza. Oh, Bendice, bendice, Rabacanda. bendice, Gracias, bendice, Señor. bendice, Tú bendigo. los bendices, Bendecimos, Señor. Señor. Allí levanta tu mano. Padre, nosotros decidimos en esta noche dar Sí, una Señor. palabra de Sí, Padre. bendición. Sí, Señor. Padre, una Aleluya. palabra de Padre, en el ministración, una nombre palabra de de Jesús, en libertad, el nombre de Padre, sobre Jesús, aquel que está viendo en el nombre de este video, Jesús. Señor. Sí, Gracias Señor. porque se activa la fe, Señor, y Sí, Padre. despiertas Sí, Señor. hambre y Oh, sed por tu palabra en él Oh, y en sí. ella. Señor, Sí, ahora Señor. mismo proclamamos, Señor, este hogar, lo consagramos a ti, Señor. Oh, Este Rabacá. hogar te pertenece, Señor, y Gracias, Señor. la palabra habitará sobreabundantemente allí. Señor, donde está tu palabra no está el diablo, no está la enfermedad, no está la pobreza, Oh, Rabacá. no está nada de eso, ni la opresión ni la preocupación. Padre, ni los Sí, temores. Señor, Señor. en el nombre Sí, de Cristo Padre. proclamamos que tú estás Sí, allí en esa Señor. boca, en ese corazón, Amén. y que Amén. continuamente ellos proclamarán tu palabra Amén. sobre la Oh, realidad, Rabacá. sobre las Oh, circunstancias, amén. en el nombre Amén. de Cristo. Amén. Más que Amén. vencedores, Señor. Amén. Gracias, en ti somos Bueno, más gloria que a Dios, mis vencedores. amados. Bueno, entonces que nos queda más sino despedirnos, hermanos. Esperamos que esto haya sido una bendición para ustedes. Recordemos que mañana tendremos nuestra enseñanza bíblica a las 7 de la noche. El jueves tendremos nuestro nuevo tiempo de oración, gloria a Dios, así como lo tuvimos hoy. Y el viernes pregúntenle al pastor. Entonces voy a pedirles el favor de que hagan sus preguntas por el WhatsApp, a mi WhatsApp, preguntas. En la medida que van llegando, en el mismo orden que van llegando, yo les voy dando, digamos, respuesta. No puedo darle respuesta a todos por razones de tiempo. Entonces, manden sus preguntas. Amén. ¿Está bien? Gloria al Amén. Señor. Amén. Bueno, mis Gloria a amados, Dios. que el Señor me los guarde, el Señor me los amuralle con sus ángeles y que sean felices, que sean Gloria a gozosos, Dios. dichosos, porque la presencia de Dios está en usted. Amén. Bendiciones. Presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe